María Paz, teníamos muchísimas ganas de contar con tu presencia en este número que hemos dedicado a los sesgos. Y nos pareció sumamente interesante adentrarnos en el mundo, digamos, en el que tú estás trabajando como directora del GovLab, que es inteligencia artificial, los sesgos en ese terreno, para entender un poco también qué es lo que pasa ahí y qué es lo que están haciendo en el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces, quería partir preguntándote qué es lo que hacen, qué es lo que hace el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez. Bueno, nosotros nos dedicamos a promover el uso responsable de los datos para mejorar las políticas públicas. En eso trabajamos principalmente con el gobierno, pero también con fundaciones y organizaciones del sector privado que le interesan las políticas públicas. Y cuando hablamos de uso responsable de datos, bueno, el análisis de los datos es clave, ¿no es cierto? Y dentro del análisis de los datos, una de las mayores técnicas, herramientas que existen hoy día es la inteligencia artificial. Entonces, nosotros asesoramos a las entidades, en este caso tenemos herramientas para ayudar al uso responsable de la inteligencia artificial, al uso ético y responsable, y uno de los grandes ámbitos es el tema de la justicia, que sea equitativo, que no haya discriminación. Y eso nosotros estamos apoyando a varias organizaciones. Y entonces ahí es donde aparecen los sesgos. Sí, así es. Lo preocupante hoy día de la implementación de la inteligencia artificial es que se está implementando con una mirada como poblacional y en muchos procesos críticos o de alto riesgo o de alto posible impacto en nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, tenemos hospitales en Chile y clínicas donde se está utilizando inteligencia artificial para apoyar los diagnósticos médicos. Ujú. Pero esos sistemas no sabemos cómo fueron entrenados, si es que funcionan igual para un grupo de la población que otros. Por ejemplo, hombres y mujeres o adultos mayores, adultos jóvenes, niños. Y se están implementando los sistemas sin estos resguardos, sin estos chequeos. Entonces, esto, por ejemplo, en la época del COVID, se implementaron sistemas para detectar COVID en radiografías de pecho. Ujú. Pero ¿qué pasa? Todos los sistemas de inteligencia artificial se equivocan. Todos tienen un margen de error, 5, 10%, 15%. Lo que nosotros queremos evitar es que este margen de error se produzca, sea mayor para algunos grupos que para otros. Porque eso es lo que está pasando en el mundo. Cuando se han hecho auditorías de estos sistemas en todo tipo de rubros, lo que se ha encontrado es que existen sesgos y habitualmente son los grupos que ya son desfavorecidos de la sociedad los que son perjudicados por esos sesgos. Estos errores sistemáticos hacia un cierto grupo versus otro. O sea, el sistema se equivoca más para unos que para otros. Claro, y esos sesgos que tú dices, que son estos errores, digamos, del sistema, ¿son efectivamente errores involuntarios del sistema o tiene que ver con quienes, con una, digamos, con quienes lo fabrican, con quienes están construyendo estos sistemas, digamos, y hay una falta de mirada más amplia para no desfavorecer a unos grupos y a otros no? Mira, lo primero decir, lo importante de estos sesgos es que son errores sistemáticos, o sea, que ocurren constantemente. Y como estos sistemas se empiezan a esparcir por el mundo, porque en el fondo alguien los crea y después varios los usan, como por ejemplo el reconocimiento facial, pueden tener efectos muy amplios. En el sentido que lo que se crea en un país se empieza a usar en múltiples países para Mm. millones de personas. Pero estos errores que son sistemáticos, no, o sea, bueno, en general uno diría que son involuntarios, porque no es que las personas, al menos en general, estén como buscando crear inteligencia artificial para perjudicar a otros. Podría obviamente haber ciertos casos, ¿no es cierto?, organizaciones terroristas, criminales, etcétera. Pero estos errores tienen múltiples causas, ¿ya? Y no todas las causas no son por tener una mirada amplia. Entonces, por ejemplo, una causa son que los datos vienen sesgados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú entrenas un modelo con datos de personas en la ciudad y luego lo quieres aplicar al mundo rural. ¿Qué representatividad va a tener ese modelo para el mundo rural? Por ejemplo, entrenas la detección de cáncer de mama, por ejemplo, con mujeres de 30 a 50.
Quizás el cáncer de mama de mujeres de 50 hacia arriba se da de manera diferente. No lo sé porque no soy experta en eso, pero hay distintos sesgos que pueden venir de los datos y, por ejemplo, muchos modelos que se consumen en el sur global, en América Latina, ¿no es cierto?, se construyen con datos del norte, con datos de Estados Unidos, de Europa, de los países nórdicos. Entonces, nosotros están diagnosticando nuestras enfermedades con modelos entrenados en datos de otras personas de otras razas, por ejemplo. Entonces, de otras etnias. Entonces, eso puede hacer que si es que una enfermedad se da de manera diferente en un grupo que en otro, se generen sesgos. Y de hecho, hay enfermedades que efectivamente se dan distintos en distintas etnias. Entonces, va a depender mucho de cómo se hace. Pero los sesgos es una causa. Hay otras causas que son los modelos mismos. Hay distintos, se han identificado los expertos, los académicos, yo diría 5, 7 diferentes causas de sesgos en la inteligencia artificial. No podríamos explicarlas todas, pero lo importante, entonces, más que la causa del sesgo, es primero medir el sesgo. Y el problema que tenemos, Juan Pablo, es que no, en los procesos habituales, normales de creación de modelos, no está incorporado un momento de medición de sesgos. Y eso es muy preocupante. Ah, mira. Oye, y en el GovLab ustedes tienen entre, digamos, varios proyectos el de algoritmos públicos de la UAI. ¿Me podrías contar un poco en qué consiste, digamos? Sí, bueno, el proyecto Algoritmos Públicos que tenemos es una plataforma para proveer herramientas al sector público principalmente, pero también tenemos algunas herramientas que son más amplias, que sirven para el sector privado. Entonces, el Algoritmos Públicos provee estas herramientas para uso responsable de la inteligencia artificial. Por un lado, tenemos un observatorio donde mostramos más de 100 casos de uso de la inteligencia artificial en el sector público, y por otro lado, tenemos las herramientas de algoritmos éticos. Y esas estamos testeándolas con organismos públicos y también con proveedores del sector público, o sea, empresas privadas que le brindan servicios a organismos públicos. Y ahí tenemos 3 herramientas. Una que es una evaluación de impacto algorítmica. Pensemos, los que conocen las evaluaciones de impacto ambiental, yo trato de medir mis riesgos, las brechas que tengo y identificar esos riesgos y hacer un plan para mitigarlos, ¿ya? Entonces, esa es la primera herramienta, que por supuesto una de las dimensiones que evalúa es el tema de la equidad, para evitar la discriminación en los modelos. La segunda herramienta es específicamente una herramienta para abordar el tema de este programa, que es una medición de sesgos y equidad estadística. Y esto es una herramienta, un código de software, que es un código abierto, que permite tomar un modelo predictivo de clasificación. Por ejemplo, esta persona tiene riesgo de no pagar un crédito o tiene riesgo, o no tiene riesgo de no pagar o va a pagar, ¿no es cierto? Ese sería como lo que te harían en una evaluación de crédito. Entonces, toma esa clasificación y le mide el sesgo de los resultados. En el fondo, con quién se equivoca más o si se equivoca más o menos igual para todos, ¿ya? Mide esa diferencia sistemática en el resultado. Y la tercera herramienta es una ficha de transparencia, que una vez que uno decide implementar un modelo, uno documenta aspectos de ese modelo de inteligencia artificial para poder explicárselo a los usuarios internos o externos de una organización. Usuarios externos, por ejemplo, ustedes asesoran, entre otros, al IPS, ¿no? Al Instituto de Previsión Social. Sí, por ejemplo, el usuario, el modelo del IPS busca ayudar al IPS a que las personas reciban sus beneficios sociales. Entonces, el usuario externo ahí es el pensionado o la jubilada, ¿no es cierto?, que recibe la pensión garantizada universal del Estado. Ese es un usuario externo. Pero muchos modelos de inteligencia artificial son usados por usuarios internos. En este caso, el área de pago de beneficios, ¿ya? Entonces, tenemos muchas veces los modelos, por ejemplo, interactúan con usuarios internos, pero afectan a usuarios externos, ¿ya? Como, por ejemplo, los modelos de salud. Los usuarios externos son los pacientes, pero los usuarios internos son el personal de salud. Entonces, en el caso del Instituto de Previsión Social, hay personas, un 1% de las personas que reciben beneficios sociales no cobran esos beneficios, porque muchos beneficios no son automáticos, o sea, no es que te los depositen en tu cuenta, sino que te llega como un aviso y tienes que ir a cobrarlo. Entonces, estas son personas las más vulnerables del país, el 1%, y esto acumulado, cuando empezaron a abordar el problema, eran como 600.000 personas. Esto es millones de dólares
que no se habían pagado, y entonces ellos crearon un modelo proactivo para ir a buscar a estas personas. Y obviamente no pueden buscarlos a todos, no tienen los recursos para buscarlos a todos, pero la idea es tratar de buscar a los que tienen mayor riesgo de no cobrar. Entonces ahí se hace un modelo predictivo y luego se hacen estrategias de contactabilidad de quienes son de alto riesgo de no cobrar. Y en este caso, ellos usaron nuestra herramienta para medir el sesgo, porque como son un organismo público, les interesa mucho, por ejemplo, no estar subcontactando a quienes debieran estar contactando, ¿no es cierto? O si alguien va a ir a pagar, va a ir a cobrar, ojalá a esa persona no gastemos los recursos en recordarle a esa persona. Entonces, esos son, por ejemplo, ejemplos de para qué sirve la inteligencia artificial y en este caso, por la importancia de medir los sesgos. Nosotros en Refracciones abordamos el concepto desde varios, digamos, aristas y tenemos un mix de recomendaciones de películas, documentales, charlas TED, y entre esas cosas nos encontramos con una charla TED muy bien impresionante, digamos, de una investigadora del MIT que dio en el tema de los sesgos con la dificultad de los reconocimientos faciales, en particular con las afroamericanas. Quería saber, ¿ustedes con qué se han encontrado que los sorprenda o que sean sesgos que se suelen repetir más que otros? ¿Cuál es la realidad, digamos, con la que se han encontrado? Mira, lo primero, decir que hay muy pocas mediciones de sesgo públicas en Chile, ¿ya? Ajá. En América Latina, menos, y muchas más en Europa y en Estados Unidos. Entonces, aquí hay pocos casos. En los casos que nosotros hemos trabajado y que son públicos, porque también muchas veces las instituciones quizás pueden medir sesgos y no necesariamente lo quieren hacer público, pero por ejemplo el Instituto de Previsión Social encontró en este sesgo, en este modelo que era de predicción de quién no va a cobrar, que había un sesgo hacia migrantes, hacia personas de mayor edad y hacia mujeres. Y dijeron ya, ok, existen sesgos, tratemos de entender por qué el modelo se equivoca más para ellos. Y pudieron explicar muy bien el de sesgo de migrantes, porque esta era una política pública que es principalmente para chilenos, tienes que tener 20 años viviendo en Chile para acceder a la pensión garantizada universal. Entonces se entiende de que los datos van a tener nada de extranjeros y por lo tanto el modelo no va a predecir bien. ¿Ya? Eso se entiende. Luego, personas de mayor edad, eso se explicaba por cómo es la pirámide poblacional, ¿no es cierto? Las personas se van falleciendo, entonces eso también les pareció lógico, pero las mujeres les parecía, no se podía entender bien por qué el modelo estaba sesgado, porque las mujeres de hecho son las mayores beneficiarias de la pensión garantizada universal. Y en ese caso, ¿y qué es lo interesante? Es que el IPS busca abordar el problema con una política proactiva y dicen, ya, vamos a hacer las campañas comunicacionales que hagamos para incentivar a la gente que cobre, las vamos a hacer con un enfoque de género, o sea, que le atraigan a las mujeres. Porque a veces, ¿no es cierto?, cómo uno comunica puede ser mejor o peor o tiene una cierta audiencia, ¿no es cierto? Entonces, el IPS hace muchas, muchas cosas para que la gente cobre, no solamente un modelo de inteligencia artificial, muchas acciones, entre ellas las campañas comunicacionales. Y esas las hicieron con un sesgo positivo, o sea, una acción afirmativa hacia mujeres para atraerlas a cobrar. Entonces, en ese caso, uno puede corregir el sesgo por fuera, por decirlo así. Yo he trabajado en proyectos, por ejemplo, donde se han visto sesgos hacia algún tipo de, por ejemplo, niños adoptados, el modelo no es bueno para entenderlo, o sea, para entender qué está pasando con niños adoptados, entonces en ese caso uno dice, este modelo no aplica para niños adoptados. Entonces, cuando un profesional viene con, por ejemplo, viene un niño adoptado, no usa el modelo. Hay distintas medidas que uno puede tomar para abordar los sesgos. Las medidas pueden ser tratar de corregir el modelo, si es que se puede, mejorar los datos o cambiar el proceso de gestión o no usarlo, porque también si hay sesgos que son inaceptables, se puede decidir no hacer algo. En salud esto es particularmente importante. Si vamos a diagnosticar enfermedades, quisiéramos que los sesgos, o sea, imagínate que te diagnostican un cáncer con un modelo o te ayudan a diagnosticar y el modelo se equivoca un 50% más para un grupo que para otro. Sería tremendamente injusto que eso se implementara sin que el médico supiera. Ahora, si el médico sabe, quizás es distinto, se implementa un procedimiento diferente y si eso ayuda a que todos se diagnostiquen más, quizás vale la pena hacerlo, pero al menos hay que saber lo que pasa. El problema que tenemos ahora es que se están implementando los modelos y la mirada de evaluación es sobre toda la población. No se miran los subgrupos
y se esconden los errores. Y en el caso de esta investigadora que tú dices del MIT, ese era el problema. Los robots no la reconocían a ella como una persona. Claro. Y ustedes en el trabajo, con este match, por ejemplo, con el Instituto de Previsión Social y con otras empresas, ellos los buscan a ustedes, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce? Estoy pensando en el interés digamos, de lo privado y lo público para poder, la conciencia con respecto a estos sesgos y revertir, digamos. Mira, ha sido una mezcla, pero en general estos temas son de los, como decimos, los early adopters, ¿no es cierto? Los que están temprano en la curva de adopción de tecnología, los más entusiastas. Claro. Eh, Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con el sector privado a través de una aceleradora de negocios que se llama Magical, y ellos trabajaban con una cartera de empresas y esas empresas formaron una asociación gremial de empresas de algoritmos éticos. Y ahí había un grupo de empresas que le interesaban mucho estos temas y trabajamos con ellos para desarrollar una herramienta, por ejemplo, de medición de sesgo, o sea, perdón, de medición de riesgo de inversiones en IA. Y ahí esas empresas eran bien proactivas y los que no, me recuerdo que habían algunas empresas del mundo de salud, como de estas que desarrollan productos para, por ejemplo, ayudar en diagnósticos médicos, que les interesaba muchísimo todo este tema de los riesgos de la IA y especialmente el tema de la discriminación, porque sus productos buscan llegar a toda la población. Entonces hay una mirada de negocio también, pero son, yo diría, los más entusiastas. Ahora, cuando en Chile, si es que llegara a aprobarse la ley de inteligencia artificial, como ya se aprobó en Europa, va a cambiar un poco, ¿no? Porque vamos a pasar de los más entusiastas, los primeros, a que esto ya empiece a ser un tema a futuro de compliance. Por ahora, eso sí, tenemos que acordarnos que tenemos una ley antidiscriminación y que hay categorías por las cuales no se puede discriminar. Y nuestra herramienta ayuda a cumplir con esa ley. Eh, por ahora yo diría que no sabemos si se cumple o no la ley, pero bastaría que haya un caso, haya algún juicio, como para que este tema empiece a avanzar, porque en otras legislaciones sí han habido juicios por ley antidiscriminación y sistemas de inteligencia artificial, pero es muy difícil conseguir la prueba. Entonces, no hemos visto casos en Chile, yo Ah. tampoco he visto casos en América Latina. Oye, ya vamos a ir terminando, pero me quedé pensando también en que es una manera, por supuesto que además de revertir situaciones discriminatorias, también con respecto, por ejemplo, al estado de modernización del Estado. O sea, hace eficientes ciertos procesos también. O sea, porque no es solo que, por ejemplo, lo que tú describes del Instituto de Previsión Social, no es solo que discrimine y no llegue a quienes debería llegar, sino que hace del proceso un proceso infinitamente más engorroso, más lento, más burocrático. O sea, la inteligencia artificial puede ayudar a hacer más rápidas las cosas. Por ejemplo, la Compin en algún minuto implementó inteligencia artificial para aceptar licencias médicas normales, ¿ya? Porque tenían, todas las licencias médicas las revisaba un ser humano. O sea, perdón, todos los reclamos de licencias médicas las rechazaba. Y se demoraban siglos, meses, demasiado tiempo, más que el legal. Y más que el aceptable para un paciente enfermo que no le pagan el sueldo. Entonces, decidieron aplicar unos modelos para detectar las licencias normales y todas esas aceptarlas automáticamente. Y dejar para la revisión humana, no todas, sino solo las que podrían tener alguna anormalidad. Entonces, y con eso redujeron importantemente los plazos de muchas de las licencias médicas, al menos todas las que el modelo consideraba aceptable. Por supuesto que en esa aceptación automática va a haber un porcentaje de licencias que no están bien, pero uno está dispuesto a tolerarlo porque hace pruebas y dice, bueno, si es menos que un X%, podemos costear eso, ¿no es cierto? Y es mucho más caro que muchos pacientes pasen, no sé, 5 meses esperando que les apruebe las licencias. Entonces, Claro. ahí hay ejemplos, por ejemplo, donde el Estado puede ser más eficiente. Y así un montón de cosas, donde la eficiencia definitivamente es uno de los drivers importantes para la inteligencia artificial en el mercado. Y de parte del Estado, ¿tú ves como esa conciencia, digamos, de cómo esto los ayudaría a modernizarse en parte, a hacerse eficientes? Mira, yo diría que el tema en el Estado es que hay como capas más bajas de eficiencia que la inteligencia Mm, artificial. A mm, veces la interoperabilidad de datos, es la automatización simple de procesos.
sin modelos predictivos, sin inteligencia artificial. Entonces, el Estado está recién avanzando en cosas, por decirlo así, el pan con mantequilla, y esto es como la guinda de la torta. Entonces, Claro, sí. en ese sentido, en el sector privado eso sí es distinto. Por ejemplo, y los sesgos son importantes. Hablando de este sesgo del reconocimiento facial, vimos que en Holanda una estudiante afroamericana se le metió un juicio a su universidad porque el software en el cual hacía pruebas no la reconocía como persona. Entonces ella para hacer la prueba tenía que ponerse como 5 focos que le daban un calor increíble, se ponía a transpirar. Y con eso, Wow. con suerte, lograba que el software la reconociera como un ser humano, y aún así, durante la prueba la deslogueaba porque le decía, es que tú no eres persona. ¿Por qué? Porque su tez era muy oscura y el software no estaba habilitado para reconocer bien a mujeres de tez oscura. Entonces, eso le afectaba, imagínate, en dar las pruebas de la universidad. ¿Y ganó el Bastante juicio? injusto. Está avanzando ese en tribunales, pero entiendo que iba bien aspectado la última vez que Ah, lo revisé. Pero esas son cosas cotidianas. Si los softwares se usan claro. para... Imagínate que quieres entrar a un edificio y no hay conserje y el software solo funciona con este reconocimiento facial y tú eres de tez morena y eres mujer y no te deja entrar. Puedes llegar tarde a una entrevista de trabajo, pueden pasar un montón de consecuencias y los Sí. otros entran y tú ahí esperando. Y Es los bastante injusto. aeropuertos y todo. Sí, sí, sí. Es como... Exactamente, Oye, y exactamente. por último, estaba pensando en dos cosas. Una, ayer leía una entrevista a Bill Gates que decía que la IA, o sea, definitivamente los abogados y los doctores van a ser reemplazados. Eh, y luego pensé también, ahora escuchándote, el concepto de algoritmos éticos, que me gustaría saber en qué consisten los algoritmos éticos y luego si tú crees posible esto de que por ejemplo, abogados y doctores queden reemplazados por la IA y los riesgos de eso, ¿ah? En relación con los sesgos, precisamente. Sí, bueno, lo primero, los algoritmos son fórmulas matemáticas que toman insumos, que son datos, y los convierten en un resultado. Por ejemplo, una probabilidad de que alguien pague o no un crédito. ¿Ya? Y los algoritmos éticos son aquellos que lo hacen de manera responsable. ¿Y qué significa eso? Que se entienda cómo se tomó la decisión, que no se esté discriminando a una persona y que el sistema se haga cargo de las consecuencias negativas de ese sistema. Por ejemplo, también si hay un error, que se pueda corregir de manera fácil sin contratar a un abogado o ir a tribunales, ¿no es cierto? Sino que un proceso expedito para corregirlo. Y obviamente los algoritmos éticos son pocos. De hecho, en Estados Unidos hemos visto que hay personas que las han detenido, han ido a la cárcel porque un algoritmo de reconocimiento facial hizo un match erróneo y no hubo los chequeos humanos adecuados como para corregir ese tema. Y de hecho la policía de Detroit ya llegó o sea, les metieron un juicio por este tema y ya tuvieron que cambiar su procedimiento de cómo usan IA en la investigación de crímenes, porque Ya. lo estaban usando de manera injusta y los afectados eran afroamericanos, tanto hombres como mujeres. Entonces, bueno, eso es como respecto a los algoritmos éticos. Ahora, con respecto a si los doctores y los abogados van a ser reemplazados, yo creo que hay un alto riesgo de que los abogados más junior sí van a ser reemplazados, porque la inteligencia artificial va a empezar a ayudar a hacer como el trabajo como más aburrido, más simple, ¿no es cierto?, más Más estandarizado, mecánico. más mecánico, que hace la gente que está recién entrando a trabajar. De todas maneras. Así que sí, en los abogados sí. Los médicos, yo creo que considerando la falta de médicos muchas veces que hay, esto va a ayudar a ser más eficientes los sistemas de salud. Hay un tema de responsabilidad importante en la medicina, va a ser complejo que sacar al médico, yo creo que va a ser más bien un coayudante de la medicina y también va a ayudar a lograr mejor cobertura, mejor servicio a las personas. Claro, Va a yo depender pienso mucho, lanzar hay poca confianza en la IA, creo yo, como para que las personas empecemos a dejar nuestra salud a mano solamente de las máquinas. Claro, lo pensé y hice la relación por el chequeo del que hablas tú. O sea, se necesita, parece todavía en la confianza, el chequeo humano, digamos, del doctor, el chequeo, qué sé yo, o el abogado, digamos, entre medio, por ejemplo, de los casos que tú describes, digamos. Si no hubiera abogados entre medio de ese error de reconocimiento, ¿quién resuelve? Claro. ¿Y quién es responsable del tema? Claro. Porque en el fondo tú también quieres que si hay un error, alguien se haga cargo. Entonces, si Mm, es la máquina, ¿quién te va a pagar? Bueno, ¿la empresa que hizo la máquina o el hospital que la implementó? El claro. hospital que la implementó probablemente. Entonces, también las mismas organizaciones también quieren tener sus chequeos. Bueno, Sí.
Muchísimas gracias, María Paz, por el tiempo y por aclararnos muchas. Es un gusto conversar de estos temas en este espacio. Y felicitaciones por el trabajo. Gracias, que estén muy bien.